estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Soy periodista y soy escritor católico. Soy locutor del programa de Radio Semillas para la Vida y para mí es un inmenso placer estar contigo hoy, Jueves Santo. Comienza el Tríodo Pascual, termina la Cuaresma con la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor, la misa en la que conmemoramos la última cena en la que Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio y también nos dejó el mandamiento del amor. Ámense unos a otros así como yo los he amado. Y estos son los tres temas que se celebran precisamente en la Santa Misa. Incluso cuando uno revisa las normas litúrgicas, la rúbrica en el misal, dice que la homilía debe predicarse sobre estos tres temas: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Así que, dado que es un tema muy importante, decidí hacer esta emisión especial. Aunque no sea fin de semana, no importa, la pasión por el Evangelio nos mueve a querer profundizar en un tema tan importante como lo es el lavatorio. Así que es lo que vamos a hacer en esta emisión especial. Te recuerdo que entre otros libros he escrito este, que tiene por título Sucedió en Jerusalén. Es un bestseller, mi más reciente bestseller. Lo encuentras en Amazon, así impreso o en letra grande, o también en edición digital en ebook. Lo puedes incluso conseguir en ebook por solamente 99 centavos de dólar, 19 pesos en México o 99 céntimos de euro en Europa. Te lo recomiendo mucho. Es un libro que escribí este año precisamente para Semana Santa, así que esta es la mejor ocasión de que lo leas. Y también, si vives en el área de Seattle, te invito muy cordialmente a que mañana, Viernes Santo, me acompañes en la parroquia de Santa Mónica en Mercer Island, porque voy a dirigir la meditación de las 7 palabras después del Santo Via Crucis, que se rezará en punto de las 3. Así que acompáñanos. A las 3 inicia el Via Crucis y tan pronto termine el Via Crucis, me tocará a mí dirigir esta meditación de las 7 palabras, una meditación que he escrito para este año. Me dará mucho gusto que me acompañes. Ahora, si no puedes acompañarme porque no vives en el área de Seattle, pues entonces déjame decirte que la semana pasada me invitaron en otra parroquia a dar la meditación de las 7 palabras y filmé ahí sí todo el video. Así que mañana, Viernes Santo, compartiré contigo el video completo de esa meditación de las 7 palabras para que la puedas escuchar o ver incluso en video junto con tu familia y así pasar un rato en presencia del Señor. Pues bien, vamos a entrar en materia porque este es un tema verdaderamente apasionante y bueno, ya es jueves por la tarde, así que seguramente estás ya casi listo para ir a la Santa Misa. Y vale más que entremos en materia para que cuando vayas a la Santa Misa comprendas a fondo lo que Jesús quiso enseñar con este gesto tan profundo que consistió en lavar los pies a los apóstoles. El Evangelio entonces está tomado del Evangelio según San Juan. Es el único Evangelio de los 4 relatos de la Última Cena. Solamente Juan da el recuento del lavatorio de los pies. Primero vamos a ponernos, como siempre, en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice pues lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro le dijo éste: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Replicó Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dijo entonces Simón Pedro: «Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza». Jesús le contestó: «El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos,
volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Pues bien, esta es la lectura del Santo Evangelio. Yo te decía que en la Santa Misa, en esta misa vespertina de la Cena del Señor, se celebran tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. La institución de la Eucaristía y del sacerdocio las vamos a ver en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, y ahí vamos a ver el recuento que hace San Pablo acerca de la última cena. Ahí instituye la Eucaristía y también el sacerdocio cuando le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, dándoles la potestad de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. El mandamiento del amor aparece en los discursos de despedida que da Jesús en la última cena según el Evangelio de Juan, pero también queda manifiesto aquí en esta perícopa que acabamos de leer del lavatorio de los pies, sobre todo al final cuando les dice: esto que ustedes han visto que yo he hecho por ustedes, háganlo ustedes también. Vamos a hacer el análisis bíblico como hacemos siempre de esta perícopa, desmenuzándola versículo por versículo para ver qué podemos extraer. La perícopa comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Cuando leemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que la última cena es en realidad la cena de Pascua. Aquí en el Evangelio según San Juan, dice que la cena se celebró antes de la fiesta de Pascua. Incluso más adelante, en el Evangelio según San Juan solamente, vamos a ver que cuando las autoridades religiosas llevan a Jesús arrestado ante Pilato, no quieren entrar al pretorio para no contaminarse pisando suelo pagano de los romanos, porque iban a celebrar la Pascua al día siguiente. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Que el Evangelio de Juan, que es una reflexión teológica, quiere ubicar la cena antes de la Pascua por una razón: para que el viernes, en punto de las 3 de la tarde, que es la hora en la cual en el templo de Jerusalén los sacerdotes mataban a los corderos que se iban a cenar en la Pascua, al mismo tiempo muera Jesús, que es el Cordero de Dios. Entonces, para que Jesús pueda morir a las 3 de la tarde, la cena tiene que ser antes de la Pascua. Pero eso es simplemente una razón teológica que da Juan, y por eso arma así su escrito. Él, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Esta última frase es importantísima porque dice que Jesús los amó hasta el final. Y esta expresión, cuando leemos el Evangelio en griego, este final, se usa la palabra griega telos, que significa lo último de lo último, el final definitivo, donde ya no hay más allá. Podríamos decir que es donde comienza la eternidad. Entonces, una manera de traducir esto es que Jesús los amó hasta el extremo, los amó al extremo. Y de hecho hay algunas traducciones de la Biblia que así lo traducen, como que los amó hasta el extremo. Y es muy importante porque lo que Jesús va a hacer precisamente en unos momentos es dar una clara lección de lo que significa amar al extremo. Entonces, con esta idea del amor extremo es que tenemos que leer todo lo que sigue después en esta perícopa. Dice que durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, este es un detalle también muy interesante porque nosotros solemos ver en Judas a una persona mala, ¿verdad? Fue el que traicionó a Jesús, pero a fin de cuentas también lo traicionó en su momento Pedro, y lo traicionó de una manera muy fuerte. Por favor, escucha la serie especial de Semillas para la Vida de Semana Santa y escucha el episodio en el que hablo acerca de la traición de Pedro y la traición de Judas, para que veas a qué nivel realmente traicionó Pedro a su maestro, que fue un nivel comparativo con el de Judas. La cuestión con Judas es que solemos verlo como el peor de los peores, como un hombre malo. Pero si Jesús lo escogió, no es porque fuera un hombre malo, sino todo lo contrario. Jesús lo escogió para ser de sus apóstoles porque tenía madera de apóstol, tanta madera de apóstol como cualquier otro. Como Pedro, como Santiago, como Juan, como Tadeo, como el que tú gustes. Lo que sucede con Judas
es que, como dice aquí el Evangelio, el diablo había metido en su corazón el propósito de entregarle. El diablo tentó a Judas y Judas sucumbió. El diablo tentó a Judas y Judas cayó en la tentación. Y eso es lo que lleva a Judas a actuar. Judas actúa motivado por el diablo, instigado por el diablo y sin saber resistírsele. A fin de cuentas, eso sí, uno es responsable de no hacerle caso al diablo o de caer en su tentación. Y en este caso, Judas sí que tiene una gran responsabilidad porque cayó en la tentación y no se le rehusó, no se le resistió al demonio, sino que dejó que se apoderara de él y de su corazón y finalmente traicionó a Jesús. Judas no estaba predispuesto para traicionar a su maestro. Judas no era ni siquiera necesario para que arrestaran a Jesús. El Sanedrín ya había tomado la decisión de matarlo, estaban dispuestos a arrestarlo. Y Jesús estaba además dispuesto esta vez a entregarse, a dejarse matar. En ocasiones previas en el Evangelio habían tratado de despeñarlo, de lapidarlo, y no se dejó, porque no había llegado la hora. Pero ahora sí llegó la hora, que precisamente esto vemos también aquí en esta perícopa, que dice que sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, ¿verdad? También esto es interesante, sabiendo que que el Padre había puesto todo en sus manos, es decir, toda la redención estaba en sus manos. Era cuestión de ahora sí actuar de una manera definitiva. Jesús tenía en sus manos toda la salvación de la humanidad y había llegado el momento decisivo de Jesús ir a dar el todo por el todo, precisamente por nuestra salvación. Se levantó Jesús de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Mucho que decir acerca de este versículo. Lo primero es que Jesús se quita los vestidos. ¿Y cuáles eran esos vestidos? Su túnica y su manto. Jesús se los quita y los deja a un lado. Y realmente lo que es significativo en primer lugar es el verbo que utiliza Juan para referirse al hecho de que Jesús se despojó de sus vestidos. Porque el verbo en griego no se refiere a que Jesús se haya quitado los vestidos, más bien se refiere al hecho de que Jesús se despojó de ellos, es decir, se los quitó y los arrojó ahí, los arrojó a un lado. Entonces, cuando leemos nosotros el Evangelio en griego, vemos que dice que Jesús dice titesin taimatia, es decir, aventó sus vestiduras, titesin taimatia, o titesin, mejor dicho, titesin taimatia. Aventó sus vestiduras. Es muy importante y eso tenlo en mente porque después vamos a ver lo que sucede al final del lavatorio, que es lo contrario precisamente a ese despojarse de las vestiduras. Ahora, Jesús se despoja de las vestiduras y el vestido, en la Biblia, el vestido es un símbolo ¿de qué? De la dignidad. Las personas que pierden la dignidad quedan desnudas. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Cuando se dieron cuenta que habían pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, se dieron cuenta que habían perdido la dignidad. Y por eso es que Dios los cubre cuando sale a su encuentro. En el Evangelio según San Lucas, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo retorna a su casa, ¿qué es lo que hace su padre amoroso? Manda que le traigan la mejor de las túnicas. ¿Para qué? Precisamente para restaurar la dignidad que había perdido cuando se había ido a llevar aquella vida disipada, lejos de su padre, lejos de su patria, lejos de su Dios. Entonces es muy significativo que lo que está haciendo Jesús es despojarse de sus vestiduras, porque lo que está haciendo Jesús es despojarse de su dignidad. Es decir, Jesús se está quedando desnudo, Jesús se está humillando al extremo. Jesús se está humillando al extremo. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús después de eso? Dice el Evangelio que Jesús echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. La costumbre era que cuando llegaba a una casa un huésped, venía de caminar en la tierra del camino, entonces se le lavaban los pies como un símbolo de acogida y también, claro, para que entrara limpio y no ensuciara la casa. Y más cuando se iban a sentar a comer. Pero esta era una tarea que estaba reservada para los esclavos de más baja categoría. En aquel tiempo era bien visto tener esclavos y no se trataba de esclavos que eran tratados a latigazos, no. Eran tratados bien los esclavos, eran a fin de cuentas el servicio doméstico. Incluso los esclavos de más alto rango llegaban a ser los empleados de confianza, llegaban a ser como los secretarios privados de los amos de la casa, llegaban a ser hasta sus confidentes, si no es que sus consejeros.
Pero de todos esos esclavos, el que tenía el más bajo rango es al que se le encomendaban las tareas que nadie quería hacer. Y precisamente algo que nadie quería hacer era lavar los pies llenos de tierra, llenos de lodo, de las personas que entraban a la casa. Pero además, fíjate que cuando se trataba de un esclavo que fuera israelita y llegara un huésped israelita, ese esclavo podía rehusarse a no lavarle los pies a otro israelita y estaba perfectamente bien. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús a punto de hacer, o qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Ya se despojó de su dignidad, se está humillando al extremo y está, para dejarlo claro, está asumiendo la tarea del esclavo de más baja categoría. Es decir, desde un punto de vista simbólico, Jesús no puede llegar más bajo de lo que está haciendo. Jesús no puede llegar más bajo de lo que está haciendo. Ya se quitó la vestidura, se quedó desnudo. Y ahora está asumiendo el papel del más bajo de los esclavos. Y además, siendo israelita él, le va a lavar los pies a los apóstoles que son israelitas también, pudiendo rehusarse. Es decir, más bajo no podía llegar. De ahí que los apóstoles se sobresalten. Y entonces vemos que sobre todo Pedro, y aquí viene después en el Evangelio, una serie de interlocuciones. Vemos 3 interlocuciones. ¿Qué es una interlocución? Es una estructura bíblica en la cual alguien habla y alguien responde. Y en el Evangelio según San Juan, uno de los estilos favoritos del autor de este Evangelio es precisamente las interlocuciones. Vemos muchas interlocuciones en el Evangelio en las que alguien le dice algo a Jesús y Jesús responde. Alguien le dice y Jesús responde. Aquí vemos 3 interlocuciones seguidas en las que Pedro habla, Jesús responde, Pedro habla, Jesús responde. Estas interlocuciones son: al llegar a Simón Pedro, le dijo Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le responde: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. La última interlocución: Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, aquí vemos estas 3 interlocuciones y de cada una pues vale la pena echar un vistazo para ver qué podemos ver. Lo primero es la sorpresa de Pedro, como te digo. Se da cuenta que Jesús, que no es el siervo, que no es el esclavo, que es además el anfitrión y que además es el maestro, resulta que él le va a lavar los pies a Pedro y a los demás apóstoles. Por eso es que Pedro dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús le responde: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Y ese más tarde se refiere a mucho más tarde. Es decir, no lo vas a alcanzar a comprender ni siquiera aquí en esta cena. Eso lo vas a comprender después, hasta que yo resucite, es lo que le quiere decir Jesús. ¿En qué momento le lavó Jesús los pies a Pedro? ¿Al principio, antes que a todos los apóstoles, o al final? Del Evangelio es muy difícil deducirlo. San Agustín decía que se los había lavado primero a Pedro. Orígenes, otro padre de la iglesia, decía que Pedro fue el último. Del Evangelio en realidad no podemos saberlo y últimamente eso es irrelevante. Finalmente lo que sí está haciendo Pedro es hacer eco al pensamiento de los demás apóstoles, que se quedan igual de pasmados con esto al ver a Jesús, su maestro, lavándoles los pies. Entonces Pedro está representando a todos los apóstoles y estas interlocuciones en boca de Pedro y de Jesús acaban por ser un diálogo entre los apóstoles que estaban en el cenáculo y Jesús. Entonces vemos que la segunda interlocución, Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Qué interesante. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Por qué no va a tener parte con él si no deja que lo lave? Bueno, lo primero que podemos ver claramente es que Jesús le está diciendo a Pedro: si no me dejas que te sirva, no puedes tomar parte de mí. Si no me dejas que te sirva, no puedes tomar parte de mí. ¿Y de qué servicio se trata ¿De lavar los pies? Vamos a ver realmente a lo que se refiere Jesús. La siguiente interlocución, Pedro le dice: Señor, entonces no solo los pies, lávame también las manos, lávame la cabeza. Pero Jesús le contesta: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Esto significa que este rito del lavatorio no es un rito de purificación, no es un rito para perdonar los pecados, no tiene que ver con el sacramento de la reconciliación, es algo totalmente aparte y por eso Jesús lo deja claro.
el que está limpio, el que se ha bañado, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. En otra parte del Evangelio según San Juan, Jesús le dice a los apóstoles que ellos están limpios porque han escuchado su palabra. El que escucha la palabra de Jesús ya está limpio. Y esta es una idea que vamos a ver que aparece también aquí. Bueno, entonces, y de hecho aparece aquí, aunque no aparece realmente en la perícopa que se lee en la misa, pero si terminas de leer la perícopa entera en el Evangelio de Juan vas a ver esta referencia a la palabra y a creer en la palabra y escuchar la palabra o a rehusarse a escuchar la palabra. De todo eso va a hablar Jesús después, aunque eso no aparece ya aquí en la perícopa que se lee en esta misa. Como quiera que sea, entonces no es un rito de purificación. Dice, ustedes están limpios, pero no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar y la perícopa que sigue en el Evangelio es justamente la del anuncio de la traición y es ahí donde Jesús en el Evangelio de Juan revela que el traidor es Judas, remojando un pedazo de pan ácimo en la salsa, en la jaroset, esta salsa hecha a base de manzanas ralladas, con jugo de uva o con vinagre y con nueces molidas, que simbolizaba la arcilla con la que los hebreos construían los ladrillos cuando eran esclavos en Egipto. Y es parte del menú ritual de la cena de Pascua. Entonces vemos a Jesús que él ya sabe y ya desde aquí comienza a anunciar que hay uno de ellos que no está limpio, que se ha rehusado a escuchar su palabra. Precisamente por rehusarse a escuchar la palabra es que no está limpio. Después de lavarles los pies, Jesús tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Bueno, recuerda que yo te había dicho antes que Jesús se había despojado de las vestiduras. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Jesús? Jesús está, después de lavarle los pies, está tomando nuevamente sus vestiduras. Y ese tomar, cuando vemos realmente el verbo que está en griego, es el verbo donde está, que había yo notado la oración en griego para que no se me perdiera. Claro, aquí está, es el verbo elaben ta imatia, eso significa que recuperó. Primero se despojó, las arrojó, ahora las recupera. Elaben ta imatia, recupera las vestiduras. Se despojó de las vestiduras y recuperó las vestiduras. Se despojó, recuperó. Se despojó, recuperó. Las vestiduras, por un lado, son un símbolo de la dignidad, pero también las vestiduras son un símbolo de la vida. Precisamente tener vida significa tener dignidad. Cuando pierdes la dignidad, pierdes la vida. Jesús entonces se despojó de las vestiduras, ahora las recupera. Y estos dos verbos que usó Jesús, elaben y titemoi, son verbos que en el Evangelio de Juan aparecen una sola vez, además de aquí, una sola vez. Hay que entender entonces qué significan esos verbos, esa única vez que aparecen en el Evangelio de Juan, porque eso nos va a dar la pista para comprender realmente a lo que se refiere Jesús con el lavatorio de los pies. ¿Quieres saber qué significa? No dejes de sintonizarnos la próxima semana. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? ¿Que te iba a dejar con la duda? Por supuesto que no. Te lo tengo que contar porque esto es algo muy importante precisamente en este tríodo pascual. La única vez que esto vuelve a aparecer, estos dos verbos se usan, lo vemos en el capítulo 10, versículo 17 del Evangelio de Juan. Jesús está hablando acerca del buen pastor y dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Y el verbo que se usa, el verbo que usa Jesús, los dos verbos que usa Jesús, son exactamente los mismos. Titemi y lavó, titemi y lavó. Es decir, despojar y recuperar, despojar y recuperar. Entonces, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque me despojo de mi vida para recuperarla después. Me despojo de mi vida para recuperarla después. Así como aquí se despoja de sus vestiduras para recuperarlas después. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús
al despojar y recuperar, al despojarse de su vida y recuperarla. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de entregar su vida, de morir para después resucitar. De morir para después resucitar. Y esos dos verbos solamente vuelven a aparecer en el Evangelio de Juan. ¿Dónde? Aquí, en el lavatorio de los pies en la última cena, cuando Jesús se despoja de sus vestiduras, que son símbolo de la dignidad y que son símbolo de la vida, y después recupera las vestiduras que son símbolo de la dignidad y que son símbolo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús al lavarle los pies a los apóstoles? Está realizando lo que se conoce en griego como un semeión. ¿Qué es un semeión? Un signo, una acción simbólica. Acuérdate que en el Evangelio de Juan los signos son parte de la teología fundamental. Los milagros, los 7 milagros que recoge Juan en su Evangelio, cada uno más que un milagro es un signo, es decir, una acción simbólica. ¿Esto qué significa? Que detrás de ese milagro Jesús algo comunica. Jesús comunica un mensaje. Por ejemplo, cuando multiplica los panes, el mensaje es que Jesús es el pan de vida. Por ejemplo, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, como vimos en la Santa Misa hace un par de semanas. Cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, eso es un símbolo de que Jesús es la luz del mundo, o un signo, ¿verdad?, de que Jesús es la luz del mundo. Pues bien, así Jesús, este lavatorio de los pies, es una acción simbólica que lo que significa es la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, si no dejas que te lave, no puedes tomar parte en mí. Es decir, si no dejas que te sirva al extremo, no vas a poder tomar parte en mí. ¿Por qué? Porque servirte al extremo significa, si no dejas que muera por ti y que resucite, no puedes tomar parte, no vas a poder tú tampoco resucitar. Tienes que dejarme que te sirva al extremo. Para que te quede claro qué significa al extremo, es que me despojé de mi dignidad, que realicé la tarea del esclavo más bajo, para que veas lo que consiste servir al extremo, para que desde ahora veas lo que significa servir al extremo, donde servir al extremo significa muchas veces tener que despojarnos de nuestra dignidad, o sea, humillarnos. No significa hacer algo indigno, significa humillarnos para poder servir al extremo. Pero ¿por qué se sirve al extremo? ¿Por qué se es capaz de llegar a servir a ese extremo? Por lo que decía al principio la perícopa, precisamente, porque Jesús los amó hasta el final, porque Jesús los amó al extremo. Esta expresión de amor extremo está representada por realizar un servicio extremo, tan extremo como el del esclavo más bajo, despojándose de la dignidad, quedándose desnudo, asumiendo el papel del esclavo más bajo, para darles el ejemplo a los apóstoles, para darles una probada de lo que Jesús va a hacer al morir y al resucitar. Entonces, el lavatorio de los pies es una acción simbólica de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eso es lo que es. Y ahora, continúa diciendo la perícopa y así termina. Ahí es donde la cortan en el evangeliario para la Santa Misa, para esta misa vespertina de la Cena del Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Esto es otra interpretación de lo que acaba de hacer Jesús. Una interpretación del lavatorio es esa interpretación soteriológica, donde soteriológico significa relativo a la salvación. En griego salvador se dice soteros. Entonces la soteriología es el estudio de la salvación. Entonces el lavatorio tiene una interpretación soteriológica. Es una acción simbólica de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero el lavatorio tiene además otra interpretación, que es la interpretación del ejemplo que da Jesús del servicio extremo, de un servicio extremo. ¿Por qué? Por amor extremo. Y así como Jesús ama, los apóstoles tienen que amar. ¿Y cómo se expresa ese amor extremo? Sirviendo al extremo, aun si eso significa humillarse a uno mismo y despojarse de su dignidad. ¿Por qué dos interpretaciones diferentes? Bueno, es que en realidad esto nos deja ver desde un punto de vista escriturístico, esto nos sugiere claramente que había dos tradiciones
Había dos tradiciones que interpretaban el lavatorio desde un punto de vista soteriológico y desde un punto de vista de ejemplo, de testimonio, de servicio. Y lo que hace el evangelista es recoger las dos tradiciones y juntarlas precisamente dentro de una misma escena. Las junta dentro de una misma escena para presentar todo bajo un mismo tema, que es el tema del lavatorio dentro de la última cena. Pero este lavatorio entonces tiene esos dos significados, tiene esas dos interpretaciones. La muerte y resurrección de Jesús, que es el servicio extremo de un Dios que se despoja de sí mismo para morir por nosotros y así resucitar, y que además con eso nos da el ejemplo de que nosotros debemos servirnos al extremo, amando como Él nos amó, es decir, amando al extremo. San Pablo desarrollará esa parte del despojarse de sí mismo a través del concepto de la kenosis, el vaciamiento. El Hijo de Dios, Cristo, aunque era Dios, se despojó de su condición divina para hacerse hombre. Entonces ese despojarse, esa kenosis, es lo que está también expresado aquí a través de ese Jesús que se despoja de su dignidad, que se despoja ya no solo de su dignidad divina, sino incluso de su dignidad humana, quedándose desnudo para así servir al extremo. ¿Y cómo servirá al extremo? Finalmente en una cruz, y también en esa cruz Jesús habrá de morir totalmente desnudo. Si nosotros le colocamos un paño a Jesús, a Cristo crucificado, es simplemente por pudor y por respeto. Pero la cruz tenía el propósito de ser la muerte más humillante para los criminales, y precisamente como gesto de humillación se los crucificaba totalmente desnudos para avergonzarlos al extremo. Pero Jesús no se detiene, Él es capaz de someterse a lo más bajo con tal de salvarnos, con tal de servirnos al extremo. Un Dios Maestro y Señor, que es capaz de servirnos al extremo. A nosotros, ¿cuántas veces la vergüenza nos frena para servir como debemos? ¿Cuántas veces la soberbia nos frena y esa soberbia nos provoca vergüenza y eso nos inhibe actuar? Bueno, Jesús nos da el ejemplo. Hay que rebajarnos a lo máximo si es necesario para desde ahí servir al extremo por amor extremo. Y con ese amor extremo es que a lo largo de este triduo, Jesús después va a morir en una cruz en Viernes Santo y finalmente va a resucitar por nosotros. Si te está gustando este video, por favor, marca que te gusta, porque eso ayuda a que el video se difunda automáticamente y eso ayuda a que más personas que no saben de este programa hasta ahora lo descubran y lo vean. Así que si te está gustando, por favor, marca ahí que te está gustando. Pues bien, queridos amigos, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. Es un tema verdaderamente hermoso, por no decir apasionante, y nos deja con la tarea de valorar, por un lado, el grado extremo del amor de Dios por nosotros, de Jesús que es capaz de despojarse de lo que sea necesario para morir por nosotros, y al mismo tiempo nos deja con la tarea de nosotros mismos servir al extremo, porque así nos sirvió Jesús, precisamente por amor. Te recuerdo nuevamente, por favor, lee este libro. Sucedió en Jerusalén, encuéntralo en Amazon o en nuestro sitio semillasparalavida.org, edición impresa o ebook. Por favor, no te lo pierdas en estos días santos. Pues bien, queridos amigos, vamos a terminar esta emisión especial de Jueves Santo, como ya es costumbre, recogiendo todo lo que hemos aprendido juntos, guardándolo en nuestro corazón y elevando a Dios una oración. Para ello te invito, como siempre, a cerrar un momento tus ojos, a poner tu mano sobre tu corazón y hacer eco en tu interior a estas palabras. Nos lavas los pies, Señor, para que no olvidemos jamás este momento. Nos enseñas a servir como un esclavo, para que el servicio sea nuestro distintivo. Nos sientas a la mesa de tu banquete, para que nunca nos falte tu pan del cielo. Te quedas con nosotros en la Eucaristía, para perpetuar tu presencia y tu protección. Nos alimentas con tu cuerpo, para ser otros Cristos en medio del mundo. Todo esto lo haces, Señor,
porque nos amas y nos perdonas. Todo esto lo haces, Señor, porque eres salvación y entrega hasta la muerte. Todo esto lo haces, Señor, porque quieres una iglesia con manos abiertas. Todo esto lo haces, Señor, porque tu amor no caduca y siempre sirve. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias por acompañarme en este rato en el que hemos entrado al cenáculo y en el que hemos contemplado a Jesús lavando los pies de los apóstoles. Es ahora el momento de dejarnos nosotros lavar por Él, de dejarnos servir por Él al extremo. Hay que dejarnos servir por el Señor para poder ser parte de Él. Hay que dejar que muera en una cruz. Y con nuestra vida hay que hacer que esa muerte en la cruz valga la pena. Eso depende de ti, eso depende de mí, eso depende sobre todo del gran amor de Dios y su infinita gracia. Que este trido santo, Dios te colme de bendiciones. Tenemos una cita muy pronto para seguir reflexionando y aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Apasionate por nuestra fe.